Como preparadora de opositores desde hace más de 10 años, hoy vengo a hablarte directamente a ti, opositor, que estás a unos 100 días de enfrentarte a uno de los retos más grandes, que en este caso es tu oposición. Imagino que te sientes agobiado, te parece que no te va a dar tiempo, notas que estás estudiando mucho pero que a lo mejor avanzas muy poquito. Tranquilo, porque es más común de lo que crees, pero hoy te traigo lo que muchos opositores desearían haber tenido en ese momento, y es una estrategia clara, paso a paso, que te permita aprovechar al máximo cada día que tengas de estudio y así evitar errores fatales y llegar al examen con seguridad y con confianza. Y atención, porque al final del vídeo te voy a contar el sistema de repaso que siempre he recomendado y que algunos aún no conocéis. Pero antes déjame hacerte una pregunta bastante directa. ¿Sabías que la mayoría de opositores desperdicia más del 40% de su tiempo en la recta final? Ya sea por cansancio o por lo que sea, pero tienen tiempo y aún así se tira a la basura. Hoy vamos a evitar que tú seas parte también de esa estadística. Así que ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. ¿Te cuesta organizarte? ¿No sabes por dónde empezar ni qué priorizar, que en el fondo es lo más importante? El primer paso es entender cómo dividir esos 100 días, o más o menos los que te queden por ahí, de forma inteligente. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ya que esos 100 días no son iguales, por lo cual te recomiendo desde ya que dividas y vencerás. ¿Por qué te digo esto? Porque los últimos 100 días antes de una oposición no son un bloque uniforme. No puedes estudiar igual al principio que al final o cuando te queda una semana. Por eso la estrategia debe comenzar dividiendo todo el tiempo que te quede en 3 fases. En la primera vamos a identificar los puntos débiles que tenemos. Si todavía no lo has hecho, que deberías, pero si no, aún tenemos tiempo. Entonces, identificamos puntos débiles y cómo los vamos a reforzar para que dejen de ser débiles, claro está. No se trata de estudiar más, sino de estudiar mejor. Tienes que hacer un diagnóstico real de qué temas dominas, cuáles no te has mirado, cómo vas con la legislación, si llevas supuestos atrasados, o directamente, por ejemplo, pues si llevas también atrasada la segunda fase. Entonces, establecemos una planificación semanal flexible. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque tienes que tener en cuenta tu horario y lo que sueles hacer más o menos por horas. Tampoco es que sea súper estricto esa por horas, pero sí que tienes que saber, pues, horario de trabajo, del gimnasio, si haces idiomas, lo que sea. Dedica más tiempo a lo que más vale, también teniendo en cuenta tu convocatoria. Pero por favor, esto es que no me gusta decirlo mucho porque es un es un arma de doble filo. Porque entonces lo que hacemos es nos centramos en una cosa y nos olvidamos el resto. Y aquí te va a dar igual, entonces, que en un examen que es menos importante saques un 3 y en otro saques un 9. ¿Me entiendes por dónde voy, no? Entonces, mucho cuidado con esto. No dejes atrás lo demás, o directamente no dejes de mirar o de llevar lo que peor consideras que en estos momentos llevas, ¿no? Decir, es que esto es lo que peor se me da, o esto, de todo esto es lo que peor llevo. Pues estos temas, los supuestos o la programación o la propuesta pedagógica. Entonces, aquí es donde vamos a hacer la siguiente, que es tunear la técnica Pomodoro. Siempre os lo digo, la técnica Pomodoro es maravillosa, pero tenéis que adaptarla a vosotros. Para comenzar, está muy bien la técnica estándar de 25 minutos, 5 de descanso, 25 de foco, 5 de descanso, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo misma la uso sin estudiar oposición y lo que hago es aumentar el tiempo de foco. Ejemplo, 1 hora de foco, 10 minutos de descanso, o 45 minutos de foco, 5 o 10 minutos de descanso. Aquí depende de cada uno. Ya tengo otro vídeo sobre el tema de los descansos activos. Pero recordad, cuando hagáis un descanso, hacerlo activo y por favor no empezar a meteros el móvil, no meteros en redes sociales, a hablar por el WhatsApp, no sé si me entendéis, ¿vale? Todo eso no lo hagas en los descansos. ¿Por qué? Porque se te va a pasar el tiempo súper rápido e incluso podrás coger del tiempo de foco sin darte cuenta, porque las redes sociales, el WhatsApp, el móvil en general, el TikTok, es así, ¿vale? Entonces,
Estírate, respira, haz estiramientos, salta a la calle si quieres y te das una vuelta a la manzana de tu casa, pero ve al baño, agua, en fin, pero no mires una pantalla, ¿vale? No te metas en el correo, email, estas cosas. Ahora, tu objetivo es conectar lo que sabes y simular el examen real todas las veces que puedas. Muchos pensáis que esto es tirar tiempo a la basura, que esto no merece la pena, aunque tengo que decir que esto ya lo deberías haber hecho antes. Pero bueno, si no lo has hecho, pues comienza ya. Aquí ya no solo es memorizar, es entrenar, simular exámenes reales, ¿vale? Introduce repeticiones espaciadas para los temas teniendo en cuenta el qué, pues los que mejor te sabes y los que peor te sabes. Nunca pienses o digas, voy a dar tantas vueltas a todo el temario, porque es perder el tiempo. Ya que habrá temas que con 6 vueltas te lo sepas bien y otros que con 10 no. Entonces, si tú pones pues 7 vueltas a cada tema, en unos te van a sobrar y en otros te van a faltar, por lo cual no estás usando el tiempo de forma inteligente. Resuelve supuestos prácticos cronometrados. En el fondo, aunque al principio tardemos más, sigue haciéndolo hasta que bajes el tiempo de tu examen, ¿vale? Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? Vas a entrenar ya no solo lo que sabes o no sabes, que siempre vamos a pensar en la información, en el conocimiento, ¿no? Sino que lo que tienes que hacer es entrenar habilidades, por ejemplo, de escritura, de argumentación, de redacción. La falta de ortografía a nivel de cuando nos ponemos nerviosos, ¿no? Incluso, como yo digo, el dejarte márgenes en un folio en blanco. Y luego no hablemos de la segunda fase con el tema de la defensa, de la exposición y todo esto, ¿vale? Una vez que la termines, empieza a practicar las defensas también. ¿Qué temas tenemos que hacer? Aplicar una rutina a la semana mixta. ¿Qué significa esto? Que dividas las tareas mejor por jornada. Por ejemplo, si tienes una jornada de estudio de 3 horas o de 4 horas, bueno, vamos a poner el ejemplo de 3 horas, ¿vale? Nunca recomiendo que en esas 3 horas seguidas hagas, que hay gente que te dice, no, o hay gente que me dice, pero Almudena, si yo de esas 3 horas las divido en una y en cada una de las horas hago una cosa diferente, hago más, aprovecho más el tiempo. No, tengo más vídeos hablando de este tema y por qué. Entonces, hacer cada hora una cosa, aunque tú te creas que eres súper productivo, no es lo mejor que puedes decir. Porque, por ejemplo, si en esas horas, 3 horas, haces eh, decir, pues en estas 3 horas voy a hacer un simulacro de supuesto, o voy a hacer un simulacro de un tema, o voy a dedicar tiempo a memorizar este tema o a repasar estos dos temas que se me dan regular, ¿vale? ¿Qué ocurre si hago cada hora una cosa diferente? Cuando yo, uno, estoy pendiente solamente del reloj, como, ay, que no se me pasa el tiempo, ay, como ese nerviosismo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que una vez que acabas una cosa y te metes a otra, físicamente cambiamos, pero mentalmente no. Es como que el cerebro se queda ahí reteniendo la otra actividad que tú has hecho durante 15, 20 minutos, ¿vale? Por lo cual tu cabeza no está del todo metida en la nueva actividad. Entonces no vas a avanzar nada, ¿vale? Y lo peor es que muchas veces nos ponemos y cuando entramos ya como en ese flow, por así decirlo, de empezar a hacer algo, ya te tienes que cambiar a otra tarea, ¿vale? Por lo cual es como que sientes que no has avanzado nada o no has hecho nada porque cuando ya te estás metiendo en esa tarea que te has puesto, ya tienes que cambiarte a otra. Y otra vez volvemos a, espera, voy a mirar qué estoy haciendo, voy a situarme y una vez igual, cuando empezamos ya casi que es hora de dejarlo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. Y luego, la última etapa, digamos, sí, es el tramo, me estaba pensando, digo, no sé si decirlo o no, pero sí, es el tramo más delicado. ¿Por qué? Porque es final, claro. Hay muchos opositores ya están cansados y es normal, ya empieza a pesar el cansancio, los nervios, el calor, se queman, así de claro. Entonces, tu misión ya no es aquí aprender más a lo burro, como yo digo, ¿no? Sino llegar con la mente y con el cuerpo lo mejor posible, es decir, listos para rendir. Si aún puedes memorizar algo, en plan 2, 3 días antes, perfecto. Pero si no, no llegues al examen reventado o reventada, ¿vale? Sino que tengas la mente y el cuerpo listos para rendir.
¿vale? No intentes meter nuevos contenidos como te estoy diciendo en el caso que te veas mal, ¿vale? Si puedes, hazlo, ¿vale? Aquí es afianzar, repasar y afianzar, como te digo. Si te queda mucho contenido, pues mete alguna cosilla nueva, pero te lo recomiendo, o sea, no te recomiendo que al menos unos 15 días antes del examen te empieces a poner temas nuevos, contenido nuevo, información nueva, ¿vale? Aquí es cuestión, como te digo, de ir reteniendo todo, de asimilarlo bien y de simular ese momento de examen, ¿vale? Igual que el día del examen. Levántate a la hora real, haz sesiones si puedes, ¿vale? En el horario que tú tienes, el oficial del examen. Cuídate lo máximo posible, es mejor no llegar enfermos, alimentados mal, con mucho cansancio, mucho sueño, porque el examen es donde más tienes que rendir, ¿vale? Cuida el entorno, también muy, muy importante. Siempre se lo digo a mis opositores que siempre me dicen, ay, Almudena, pues nunca había pensado en esto. Pues sí, el entorno, no os imagináis lo que influye. Y no toda la gente nos manda buenos deseos ni nos da esa buena vibra, ¿vale? Entonces, mucho cuidado, sobre todo siempre, pero sobre todo los últimos días, ¿vale? Aumentamos descansos activos, reducimos pantalla, sobre todo por la noche, para descansar bien. Y aquí, como digo, aún la técnica Pomodoro la puedes hacer aún más personalizada, ¿vale? Incluso si estás muy cansado, puedes hacer directamente 30 minutos de foco, 15 de descanso, ¿vale? Si te das cuenta, 15 minutos, pues es bastante descanso para 30 minutos de foco, ¿vale? Pero vas cambiando. Entonces puedes hacer 15 minutos, como te digo, de descanso, pero que hagas movimiento, que intentes estar en silencio y que intentes calmarte. Ahora, ya tienes, digamos, como esa visión general de los 100 últimos días, ¿vale? Si estás viendo este vídeo y te quedan 90, 80, puedes hacer exactamente lo mismo, no pasa nada. Y vamos a pasar a la parte más importante también, que es cómo construir una planificación realista y flexible, que era lo que decíamos antes. Ahora, yo te voy a ser sincera, la clave del éxito, ya me lo has escuchado decir, no es estudiar un porrón de horas, siempre digo primar calidad frente a cantidad, sino lo importante es saber el qué tengo que hacer en cada momento. ¿Vale? Entonces vamos a construir una plantilla semanal que tú puedas adaptar a tu ritmo, a tu trabajo, a tus obligaciones. Si te puede durar los días que te quedan de aquí a la OPO, fabuloso. Si tienes un horario rotativo, como me pasaba a mí, que cada semana era totalmente diferente, pues cada semana, lo siento, pero te tendrás que hacer una planilla distinta, ¿vale? Entonces, lo primero, como siempre os digo, es definir la disponibilidad real. Tienes trabajo, estás a jornada completa, estás a media jornada, puedes estudiar 4 horas al día, 3, 8. Sé brutalmente honesto, no sobreestimes ni el tiempo ni la energía, porque como yo siempre digo, el papel aguanta todo. Pero luego tú estudiando no. Y aquí en el papel nos venimos arriba, pero luego no podemos, no hay por dónde pillarlo, ¿vale? Paso 2, distribuye tus bloques, por ejemplo, usando colores. A mí me gusta usar colores por temáticas, ¿vale? Por ejemplo, pues azul, un repaso activo. Verde, estudio profundo, ¿no? Como foco total. Rojo, simulacros. Amarillo, la segunda fase o la exposición oral. Gris, otro descanso activo planificado. No sé, que vayas jugando con esto, ¿vale? Y luego el paso 3 sería usar ciclos semanales. Por ejemplo, vamos a ver si me ocurre. El lunes, bueno, de lunes a miércoles, estudiamos el temario, ¿no? Si tengo algo que memorizar o si estoy repasando temas. Jueves, supuestos, más programación, puedo incluso intercalar. Viernes, simulacro escrito. Sábado, simulacro de la defensa oral, ¿vale? Y domingo, descanso. ¿Vale? Hacemos una pequeña revisión de 10-15 minutos, por ejemplo, para planificar o ver los flecos que me he dejado a lo largo de la semana de cara a la semana siguiente y listo, ¿vale? El truco que yo te voy a dar es dejar siempre un bloque, comodín, ¿vale? Para imprevistos. O sea, ¿y por qué? Porque no pasa nada si un día fallas, ¿vale? Pero necesitas margen para recuperar ese día, no arrastrar a la siguiente semana, ¿vale? Ahora, con esto ya tienes tu estructura semanal y el control de tu tiempo. Es un ejemplo. Ahora tú tienes que adaptarlo a, como te he dicho, tus días, tus descansos
tu jornada al fin y al cabo y las horas que tú tengas disponibles. Ahora, lo que viene sí que marca también la diferencia, que es cómo repaso y cómo consolido sin saturarme. El 90% de los opositores entra en pánico en las últimas semanas porque siente que no se sabe nada, que todo se le olvida. Eso es normal. No es falta de memoria, es falta de repaso estratégico, ¿vale? Aquí tenemos que utilizar la técnica de repaso espaciado. Por ejemplo, utilizando tarjetas, ¿qué más? Iba a pensar en qué tipo de tarjetas, pero bueno, aquí ya es algo muy personal, ¿vale? Ya depende. Y a mí me gustaba, pues en un folio hacer una especie de esquema, de guión, y a raíz de ahí empezar a repasar todo el tema. Un mapa mental, grabaciones tuyas, por ejemplo, repite siempre para repasar el contenido a los 7, 14, 21 y 30 días desde que lo estudiaste. Esto es neurociencia, neuroeducación. La curva del olvido. Seguro que me has escuchado hablar de ella un montón de veces. Seguro, vamos. Entonces, no repases todo cada día o no repases todo todas las semanas porque te agota, no te va a dar tiempo, te vas a frustrar, vas a tener sensación de que no avanzas. Entonces, repasa con rotación, dependiendo de, como te he dicho al principio, del conocimiento de cada tema, ¿vale? Luego tiene un descanso activo, que es lo que te he comentado antes. Cuando te sientas cansado, saturado, no te metas en TikTok, no te metas en Instagram. Haz 5 minutos de meditación guiada, camina en silencio, escribe lo que aprendiste en esa jornada de estudio. Haz 5 minutos de respiración cuadrada, ¿no? Lo de cuatro, y a mí me ha gustado el cuadrado, cuatro, 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 ¿no? Inhalo, inhalo cuatro, mantengo cuatro, exhalo cuatro, mantengo cuatro, ¿vale? Y es una técnica que te relaja muchísimo y es súper fácil, la haces 3, 4 veces y listo. Entonces, esto no es que solo haga que te recuperes, sino te hace más fuerte mentalmente, ¿vale? Ahora, ya sabes cómo estudiar, cómo repasar, cómo planificarte, pero tenemos que pensar en cómo mantener esa motivación y sobre todo cómo mantener la energía sin reventar por el camino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que sin energía no hay aprendizaje, sin motivación tampoco, ¿vale? Pero la motivación tenemos que crearla. Yo no me levanto y digo, uy, qué motivada estoy hoy. No, no va a pasar, ¿vale? O sea, la motivación no te viene así del Espíritu Santo, ¿vale? Entonces, una mente que está agotada no aprende, no aprende. Y en la oposición no gana, como yo siempre digo, el más listo ni el más inteligente. No me malinterpretéis, ¿vale? Que últimamente hay mucho ofendidito por aquí. Pero no gana el más listo ni el más inteligente, sino el más constante y el más emocionalmente fuerte, ¿vale? Entonces, lo que debes evitar, ¿qué es? Compararte con otros, que siempre lo hacemos y lo sé. Exigirte perfección, sobrecargar tu jornada, estudiar con culpa, tener ansiedad continua, ¿vale? Todo eso fuera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Celebramos micrologros diarios. Me he repasado 2 temas, medallita, ¿vale? O una palmadita en la espalda, ¿vale? Entonces, haz un balance semanal. Si yo no apunto, si yo no llevo un balance, un checklist para ayudarme a saber qué hago, qué no hago, me va a dejar llevar por las sensaciones que yo tenga, ¿vale? Entonces, por favor, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, haz balance semanal, lo que hiciste, lo que no, lo que crees que tienes que mejorar, lo que no tienes que mejorarlo, lo que tienes que cambiar, etcétera. Habla contigo, pero con respeto. No eres una máquina. Rodéate, como antes te he dicho, de personas que te sumen, no que te resten, no que vayas a tomarte un café con alguien que supuestamente te tiene que aportar energía, vitalidad, estar a gusto, ese rato que tú has dicho voy a descansar de la OPO y me voy a tomarme un café para despejarme y llegas a tu casa peor de lo que te fuiste. No, no hagas esto, ¿vale? Luego, aplica el principio de decir, hoy doy mi 100% de lo que hoy puedo dar. ¿Qué ocurre? Pues que hay días que tu 100% será estudiar 5 horas con foco y otros días que a lo mejor tu 100% es estudiar hora y media. Y otros a lo mejor es 1 hora y un poquito de relax porque estoy agotado y no puedo más, ¿vale? Y también está bien. Y ahora que tienes la estrategia completa, te voy a compartir el sistema de repaso que siempre me gusta hablar de él y que lo he comentado alguna vez. Es la diferencia para recordar
o quedarse en blanco. Aparte de todo lo que he dicho, ojo, que es repasar continuamente teniendo en cuenta la curva del olvido, ¿vale? Y sobre todo hacer simulaciones, hacer simulacros de exámenes. Entonces, lo más importante es que repases como te he comentado, por conocimiento de temas. No, antes de empezar, no, yo es que me voy a planificar que tengo que dar a cada tema 10 vueltas. No, hay temas que se te dan mejor y otros que se te dan peor. No te pongas un número de veces al tuntún sin saber por qué, sino porque no, es que he oído a una influencer que repasa cada tema 5 veces, pues yo también. No, no, a ella a lo mejor le va bien, que lo dudo, y a ti no te va a ir bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que este método es más efectivo. Ejemplo, hay temas que, ¿cómo decir? Por el motivo que sea, te lo sabes, te es más fácil, pues porque te guste más, porque te motiva la temática de ese tema, porque te resulta sencillo y entonces a lo mejor tú te lo repasas 2, 3 veces una vez que te lo estudias y ya te lo sabes. Espácialo en el tiempo para el siguiente repaso. En cambio, luego hay temas que me gustan menos, no me llaman, me cuesta más por el motivo que sea, ¿vale? Y ese tema, a lo mejor le tengo que dar 6 vueltas y aún lo llevo ahí un poco cogido con pinzas, ¿vale? Si yo me marco 4 veces un repaso, por ejemplo, 4 repasos, perdón, ¿vale? Yo ya estoy en uno dándole más tiempo que no necesita y en otro quitándole tiempo que sí necesita, ¿vale? Entonces, esto es lo mejor para saber bien cómo repasar y cómo llevarlo de forma ajustada verdaderamente a ti y al contenido que sabes, o sea, a lo que tú en ese momento estás reteniendo en tu cabeza, ¿vale? Te guste más o te guste menos, no pierdas tiempo, ¿vale? Y luego, que sé que no os gusta, pero tienes que hacer simulacros de todo tipo, no solo del escrito, no solo de temas, que hay algunos que si hacéis esto, de verdad, os hago la ola porque lo normal es no hago simulacros de nada o no hago repasos y yo me echo las manos a la cabeza. Entonces, no solo hagas simulacros de temas, de supuestos, que es digamos la parte escrita, sino que también tienes que hacer simulacros de la defensa oral, ¿vale? Que es lo mismo, ¿no? Yo me lo sé y luego llego allí y lo vomito allí delante del tribunal y ya está. No, ¿vale? Entonces, enfócate en los últimos 15 días para regular tu energía, todo lo que puedas, como hemos comentado, que repases lo que verdaderamente te falta por repasar y sobre todo lo que yo te aconsejo desde aquí es que no caigas en el error de agotarte la última semana porque vas a llegar al examen a punto de morir y en el examen tenemos que llegar fuertes porque tenemos que darlo todo. Es el día que tengo que dar todo de mí. Si estás a 100 días, a 80, a 90, estás a tiempo de todo, pero solo si actúas con inteligencia y con estrategia, ¿vale? Como te he dicho, yo te he dado un plan real, aplicable, flexible, te he contado cómo dividir el tiempo, cómo tienes que priorizarlo, cómo adaptar la técnica Pomodoro, cómo evitar quemarte. Ahora lo que también quiero es ayudarte con algo muy importante y es cómo te va a evaluar el tribunal, ¿vale? Va a ser lo que te voy a poner por aquí, el vídeo que te recomiendo en este cuadrito y en él te hablo de lo importante en este año para hacer delante del tribunal y que vea todo el conocimiento que tienes, pero no como un lorete, sino razonando con sentido común. No te lo pierdas porque complementa perfectamente este vídeo que acabas de ver. Y ahora quiero leerte a ti, ¿vale? Quiero que me escribas en comentarios cómo estás planificando tus últimos 100 días, qué te está funcionando, dónde estás atascado o atascada. Tu experiencia puede inspirar a otros y a mí, pues también me ayudas. Por supuesto, si conoces a algún opositor que necesita este vídeo o que lo tienes que ver tú de nuevo más de cara a la recta final, guárdatelo, compártelo con quien lo necesita, dale a like si te ha gustado y sobre todo recuerda que a la oposición no se va perfecto, se va preparado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.